De nuevo, aquí os voy a intentar exponer el tema 14 de la parte especial de intervención. Es un tema caótico absolutamente, porque ya os comenté en otra ocasión que intenta recoger en un solo tema aspectos muy diversos del urbanismo. El urbanismo es una materia muy amplia, de hecho en SIAL son 10 o 11 temas, no lo recuerdo, en secretaría también son 10 o 11 temas, y yo reconozco que este tema lo he elaborado de nuevo para asegurarme que la legislación está a la última, que no tengo desfases de legislación, pero y aparte que yo este tema no lo tenía elaborado así, porque yo lo tenía elaborado conforme a SIAL, y este tema en SIAL no existe. Y entonces me he dado cuenta que este tema, digo esto, si no tienes un conocimiento de urbanismo es un poquito complejo de entender. Si tenéis buena memoria, hoy os envidio muchísimo. Vamos a intentar hablar de las bases del régimen del suelo. Están recogidas en los artículos 20, 21 y 22 del texto refundido del 15. Dejaremos el 22 porque hay mucho contenido y el 22 es un poquito más complejo. El tema 20 nos dice cuáles son los criterios básicos de utilización del suelo. Se dice que estos criterios se utilizan ¿para qué? Para hacer efectivos los derechos y deberes del título preliminar y del título primero de la propia ley, ¿vale? Son unos criterios que intentan guiar la actuación urbanística y la actuación edificatoria. Vamos a ver, respecto de la urbanización, porque son actividades distintas. Las actuaciones de urbanización van primero y las actuaciones de edificación van después. Considerar la urbanización como un instrumento que posibilite el paso del suelo rural al suelo urbanizado cuando sea necesario suelo para vivienda, y a su vez sirve como mecanismo para preservar el suelo rural de actuaciones urbanizadoras. Es decir, uno de estos criterios es tener en cuenta que la urbanización debe ser un procedimiento que permita habilitar suelo para vivienda cuando haga falta y a la vez preservar el rural. De otro lado, tenemos que debe siempre guiar la normativa urbanística o el régimen del suelo, la reserva de suelo para vivienda protegida, pero además garantizando una redistribución geográfica que respete la cohesión social. Eso seguro que lo habéis visto mucho en las ciudades, donde se intenta ubicar edificios de alguna manera sociales, no en zonas, pues en zonas donde no pues tienen a lo mejor otro valor económico. La zona tiene los pisos tienen un valor económico X, quizá más alto, y se intenta ubicar ahí un edificio pues para generar una especie de cohesión social, que no funciona, pero bueno, porque yo he visto cada cosa. 40% de edificabilidad cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización de suelo rural y 20% cuando estemos ya hablando de reformas de urbanización. ¿Qué son reformas de urbanización? Esto es un concepto que aparece en los primeros artículos concretamente creo que en el artículo 7 de la ley del 2015, pero no se puede explicar aquí. Vale. Atender a los principios de accesibilidad universal, eficiencia energética y prevención de riesgos naturales. Hombre, pues eso de construir un edificio junto a un monte que tiende a caerse cuando llueve, pues eso ya lo hemos visto en el telediario o en los informativos, pero esto se supone que no se tenía que hacer. Pero alguien aprobó este instrumento urbanístico. Y adaptación al entorno, esto sí es importante. Las edificaciones habrán de adaptarse al ambiente en el que se ubiquen, ya sean en parajes abiertos, si estamos hablando de edificación en suelos con la calificación de urbana, pero digamos en el campo, porque es una forma de hablarlo de en el campo, porque tienen calificación urbana, digamos, con un campo más abierto. Entonces ahí pues los volúmenes de edificación suelen ser muy bajos para que no se apelotonen edificios en parajes abiertos, o si estamos ya en centros urbanos, para que la edificación pues sea coordinada o esté coordinada con el carácter histórico-artístico de los edificios que puede haber al lado, y no metamos ahí una especie de nave Enterprise metálica, ¿no?, en medio de a lo mejor edificios del siglo XV, no lo sé. El artículo 21 de la ley del suelo nos habla de las situaciones básicas del suelo y dice que el suelo se encuentra fundamentalmente
en dos situaciones: rural o urbanizado. Fundamentalmente rural, pues el preservado para que no se urbanice. El suelo sobre el que estén previstas actuaciones de urbanización o sobre el que se están llevando a cabo, pero en tanto no esté totalmente concluida la actuación de urbanización, sigue teniendo consideración de rural. Y cualquier otro que no pueda calificarse como urbano. Este es un cajón desastre donde dice cualquier otro que no quepa como urbano, pues quedará como rústico. ¿Por qué? Con la intención de preservarlo de edificación descontrolada. El suelo urbano, pues tenemos, o suelo urbanizado. El suelo urbanizado mediante el correspondiente instrumento de ordenación, perfecto. Urbanizado, no estamos diciendo que esté edificado, decimos que está urbanizado. Suelo en el que se hayan realizado actuaciones de urbanización y la conexión de estas infraestructuras con la canalización general, en principio también tiene la condición de... Todo esto se explica en la ley del 15, pero es que no tengo tiempo de explicar qué es esto de actuaciones de urbanización y conexión con las infraestructuras de canalización general. Suelo ocupado por edificación en el porcentaje acorde con lo determinado por el instrumento de edificación correspondiente, lo que se hablaba del volumen de edificación. Por ejemplo, en un terreno en campo abierto que tiene la calificación de urbano porque se ha recalificado, pero está en campo abierto, pues hay un volumen de edificación a lo mejor del 15%, del 20%. Es decir, en 3.000 metros cuadrados de parcela que tienes, de predio, de finca, puedes construir pues una casa, pues a lo mejor, no lo sé ahora mismo porque lo estoy haciendo de memoria, pues una casa de 100 o 200 metros, pero no puedes construir edificios porque no te da el volumen de edificación. También se considera urbanizado el suelo ocupado por edificaciones en porcentaje acorde a lo determinado por el instrumento urbanístico correspondiente. A esto ya lo habíamos dicho, sí. Y el suelo incluido en núcleos rurales tradicionales legalmente asentados. Esto es un concepto así, Núcleos rurales tradicionales legalmente asentados si la legislación de ordenación del territorio y urbanismo les atribuía la condición de urbano. Bien. ¿Cuál es el régimen de valoración del suelo? Pues para ello acudimos a la ley del suelo del 15 y vemos primero a qué figuras se aplica este régimen de valoración. Bueno, pues lo aplicaremos para, operaciones de reparto de beneficios y cargas en defecto de acuerdo de los interesados. Esto se hace cuando hay que proceder a las actuaciones de urbanización y hay que elegir un sistema de actuación que respete siempre el reparto de beneficios y cargas. Otra vez no puedo explicarlo. Fijación del justiprecio de la expropiación, esto sí. Fijación del importe por aplicación de venta o sustitución forzosa. La figura de la venta o la sustitución forzosa se explica en la ley del 15, pero no puedo explicarla aquí. Generalmente se aplica el sistema de venta o sustitución forzosa cuando el titular de un predio o de una edificación incumple las obligaciones que le impone los instrumentos urbanísticos. Y la fijación del importe por responsabilidad patrimonial de la administración, pues lo que os he explicado antes de la planificación, que primero tengo una planificación que me concede ius edificandi, yo contrato un arquitecto, hago mis planes, saco mis licencias, lo pago todo, que es una pasta, y después de pronto me cambian la planificación general y a mi predio le eliminan el ius edificandi. Yo tengo derecho a una indemnización. El 35 de la ley del suelo del 15 nos habla de cuáles son los criterios generales. Luego veremos en suelo rústico y en suelo urbano, pero en principio criterios generales para la valoración de inmuebles se entienden a la hora de tasarlos que están en pleno dominio y libre de cargas. Respecto de la tasación del suelo, se tasará según su situación, si es urbano o es rústico. La tasación de edificaciones, sembrados, plantaciones en suelo rural, se tasarán independientemente del suelo siempre que se ajusten a la legalidad, porque aquí hay mucha gente que tiene un predio de carácter rústico donde no se puede construir y construyen y luego pretenden que se les indemnice esa construcción. Bien. Tasación de edificación en suelo urbano, pues generalmente se tasará conjuntamente con el valor del suelo, generalmente siempre que sean acordes a la legalidad urbanística, claro, porque yo puedo tener un suelo urbano, un predio urbano que tenga asignado ius edificandi, pero yo he construido allí como me ha dado la gana, con los volúmenes que me ha dado la gana y a lo mejor sin licencia.
Entonces, siempre que se ajuste a la legalidad, pues se tasa conjuntamente con el valor del suelo. Vamos a ver el suelo rural concretamente. La tasación del suelo se hará en función de la capitalización de la renta anual, pues de lo que tengas sembrado o de lo que tengas, de las plantaciones que tengas allí. Generalmente, esto estoy simplificando mucho. La tasación de edificaciones. Cuando deban tasarse de forma independiente del suelo, se hará mediante el método de coste de reposición. Tampoco puedo extenderme más. La tasación de las plantaciones o sembrados, pues así como los arrendamientos rústicos u otros derechos, será de acuerdo a la LEF, a la Ley de Expropiación Forzosa. Y esto sí es importante, nunca se valoran expectativas. Lo que yo he explicado del supuesto en el que yo tengo asignado ya por el plan general el jus edificandi, y entonces me voy a un arquitecto y me hace mis planes, saco mis licencias, eso no es una expectativa. Es que yo, por un plan general municipal, tengo asignado jus edificandi. Lo que pasa es que luego lo cambian, ¿vale? Pero la mera expectativa de que, sí, me han dicho, o se ha producido la aprobación inicial, pero no la aprobación definitiva, por ejemplo. Entonces, mientras no haya aprobación definitiva, es una mera expectativa y esto no se indemniza. Valoración del suelo o en suelo urbanizado. Primero, terrenos que no tengan asignada edificabilidad. En terreno urbanizado hay suelos que no tienen asignada edificabilidad, porque están destinados para, no sé, un uso de dominio público o sencillamente porque no tienen asignada esa edificabilidad. Se les atribuirá la edificabilidad media y se valorará en relación a esta. Vale. Después tenemos los terrenos edificados o en curso de edificación, donde dice que se aplicará el mayor de los siguientes valores. Tenemos dos. Primero, tasación conjunta cuando la edificación se ajuste a la legalidad y utilizaremos el método de comparación, o si es más alto, utilizaremos el residual solo del suelo. Eso, pues el más alto. Planeamiento urbanístico, clase de planes. Esto está regulado en el Real Decreto 2159/78, que es uno de los gregarios. Y podemos decir que contamos con el Plan Territorial de Coordinación, que es de ámbito supraprovincial, provincial o comarcal, y estructura el territorio de acuerdo a las exigencias, ¿vale? El Plan General Municipal, esto puede tener muchos nombres, Plan General Municipal, el POUM, el PEGOU, yo he conocido muchos nombres. Es el instrumento de ordenación integral del territorio municipal. Lo que ocurre es que efectivamente puede abarcar uno o varios términos municipales completos, dependiendo de si están físicamente fusionados, aunque sus términos municipales estén limitados, tengan límite, pero bueno, pues la construcción se ha ido extendiendo y están unificados. Entonces lo lógico es hacer una programación urbanística unificada. Pero bueno, plan parcial de ordenación, pues como su propio nombre dice es que desarrolla en una parte territorial concreta, en un ámbito territorial concreto del municipio, pues desarrolla el plan general. El estudio de detalle es un instrumento muy muy específico que sirve casi exclusivamente, no solo, pero casi exclusivamente, para determinar la alineación de fachadas, perdón por lo de basantes, es rasantes. Por ejemplo, en una calle, veis generalmente que en una calle a lo mejor hay casas o edificios que están más salidos que otros, que hay unos que están, eso es porque están en proceso de, ya se ha hecho un estudio de detalle, se ha establecido la alineación de fachadas y de rasantes, pero hasta que el titular de la edificación que está, digamos, ocupando suelo que no le corresponde, no realice alguna modificación, no se le puede, bueno, sí se le puede obligar, pero generalmente no se hace, a que tire esa. De hecho, cuando construye de nuevo esa casa, por ejemplo, que está ocupando una, veis que la acera hace como una S, es que se nota perfectamente, porque vas andando con una fachada o con una rasante y de pronto te hace una S, tienes que hacer una S para circundar una casa antigua, porque está ocupando terreno que ahora corresponde a la acera. Esa casa, cuando sea derruida con licencia y se construya de nuevo con licencia, la fachada tendrá que alinearse con las otras, perderá esos metros, por decirlo de alguna manera, y esos metros no son indemnizables, eso que lo tengáis en cuenta. Y determinar los volúmenes de edificación, jolín, para que sean un poco acordes en la zona, porque si no nos encontramos con una casita de, no sé, de 60 metros cuadrados y al lado de un edificio de 15 plantas, que yo esto lo he visto, pero bueno.
Proyectos de urbanización, 15 plantas y además 6 viviendas por planta. Que ya digo que yo esto lo he visto, pero vamos a dejarlo. Proyectos de urbanización son proyectos de obras con la intención de llevar a la práctica en suelo urbano lo determinado por el plan general. También si ya las hay por normas complementarias y subsidiarias. Y en suelo urbanizable, la realización material de un plan parcial. ¿Por qué? Porque el suelo urbanizable no permite la actuación directa de un plan de urbanización general. Bueno, vamos a ver. Programa de actuación urbanística es el que posibilita el paso del suelo urbanizable no programado a suelo urbanizable programado. Esto se os quedará bien por lo del programa. El suelo urbanizado, para que pueda ser edificable, tiene que estar programado. O sea que si lo tenemos no programado, necesitamos un programa de actuación urbanística. Y el plan especial, fundamentalmente, pero no exclusivamente, sirve para preservar el suelo rústico, y esto sí, no necesita la previa aprobación de un plan general. Por ejemplo, un programa de actuación urbanística sí necesita un plan general previo. Y el plan parcial también. Y el proyecto de urbanización también, el estudio de detalle también. Pero este plan en concreto no, porque es un instrumento para preservar el suelo rústico. Por último, no sé si por último, pero bueno, no, creo que hay otra más. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento. Bueno, aquí hay doctrina para dar y tomar. Yo os he cogido aquí tres opciones. Esto pues os lo leéis un poco para que tengáis. Yo personalmente opto por la versión de Enterría. Yo considero que se trata de normas y no de actos administrativos. Y por ende, no obstante, yo os voy a exponer los tres tipos. Yo siempre me he decantado por el de naturaleza normativa o reglamentaria de carácter general. Tenemos aquel sector que lo considera como un acto administrativo único y de carácter singular. Dice que por no tener carácter general su eficacia y porque se agota con su cumplimiento. Hombre, una licencia sí se agota con su cumplimiento, pero un plan especial no. Pero bueno, naturaleza mixta del acto y norma jurídica, de acto y norma, estos siempre, los eclécticos, estos siempre están. O sea, los que no se mojan ni para un lado ni para otro, o se mojan con los dos. O sea, esta es la teoría ecléctica, que dicen que por un lado sí es acto administrativo y por otro es norma jurídica. Pues muy bien. Y luego ya tenemos los que le atribuyen naturaleza reglamentaria plena, o sea, carácter normativo, reglamentario. Ya digo que García de Enterría es la principal figura, pero no solo, también está Parejo Alfonso, también está Sánchez Blanco, creo que era, bueno, en fin. Vamos a ver, ¿por qué lo consideran que tiene naturaleza reglamentaria? Porque innova el ordenamiento jurídico. Dice que un instrumento posterior deroga al anterior. Pues sí, es verdad. Ya lo hemos explicado con el tema de el plan general, que luego lo cambian, y yo tenía previsto ya y tenía los planos para hacer la casita, y me cambian el plano. Y el plano o el instrumento posterior deroga al anterior. Sí, señor. Después, no se agota con su cumplimiento. Yo creo que no se agota con su cumplimiento, sino que se consolida cada vez que se aplica. Fijaos, por ejemplo, en lo de las rasantes y las fachadas, que os he dicho yo. O sea, cada vez que una casa antigua se derrumba para edificar de nuevo, se aplica esta pérdida de metros, la rasante se lleva a su sitio, y esto ocurre tantas veces como edificaciones haya que están incumpliendo esa rasante. Eficacia general. Bueno, se establece una ordenación del suelo con independencia de los titulares del mismo. De momento sí, salvo que alguna pertenezca a algún secretarie de Estado. Necesidad de publicación, también es cierto. Y dicen que no cabe la inderogabilidad singular, ya que obliga a una pluralidad de particulares y también a la administración. Vamos a ver la ejecución del planeamiento y los diferentes sistemas de ejecución, que este sí ya es el último epígrafe. Nos vamos en principio a la ley del 76, ley del suelo, artículos 114 y siguientes, donde entendemos que se dice que corresponde al Estado, a las entidades locales y a las entidades urbanísticas especiales. Como este texto es del 76, no habla de las comunidades autónomas, pero bueno, eso hay que adaptarlo.
Ojo con esto, que sigue existiendo, las entidades urbanísticas especiales en la esfera de sus respectivas competencias, sin perjuicio de la participación de los particulares que participan, jolín que se participan, en dicha ejecución en los términos que determina la ley. Bueno, pues la ejecución de los planes se hará en principio por polígonos completos, en principio, ya digo que hay veces que no se puede, porque no hay un polígono completo, está en el centro de un núcleo urbano y no tenemos un polígono completo, entonces lo que habrá que hacer es una expropiación singular, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ver cuáles son los sistemas de ejecución. Tenemos el de compensación, que es el que siempre prefiere el instrumento urbanístico, siempre, y la administración urbanística actuante siempre prefiere que si se puede optar por el de compensación, se opte por el de compensación. Los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, ya lo hemos visto, artículo 18 de la Ley del Suelo, y además realizan a su costa la urbanización. O sea, la hacen ellos, contratando gente, claro, se entiende, porque no van a estar ahí haciendo redes eléctricas y cosas de esas. Pero los contratan ellos, lo pagan ellos. No, pagar no lo paga siempre el titular. Otra cosa es que lo contrates tú o no. Y además, figura muy específica de la compensación, se constituye una junta de compensación, cuyos estatutos están aprobados o deben ser aprobados por la administración urbanística actuante, generalmente por el ayuntamiento. Esto tiene mucho que decir, pero no puedo. Cooperación. Vamos a ver, pues en defecto de compensación optamos por cooperación, donde los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria, sí o sí, y es la administración la que realiza las obras, pero con cargo, es decir, luego te lo cobran, claro. La administración utiliza sus medios o contrata, ¿vale?, empresas que hagan estas actuaciones urbanísticas, pero luego te lo cobran. Generalmente se exige reparcelación, no siempre, pero bueno, salvo que sea necesaria por la equitativa distribución de beneficios y cargas, pudiendo constituirse una asociación administrativa de propietarios. ¿Veis que ya no es una junta de compensación, sino una asociación administrativa de propietarios? Que conste que esta tiene personalidad jurídica propia, incluso puede solicitar de la administración urbanística actuante la facultad expropiatoria o la potestad expropiatoria. No la tiene, pero la puede solicitar, mientras que la asociación administrativa de propietarios tiene personalidad jurídica, pero está más limitada. Y por último, el sistema de expropiación, que a grosso modo, de acuerdo con el 134 de la Ley del 76, es un sistema que se aplicará por polígonos o no, o unidades de actuaciones completas o no, y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en los mismos. Esto es cuando se hace a lo bestia, es decir, vamos a un polígono y entonces expropiamos no solo la titularidad, sino si hay servidumbres, usufructos, cosas de ese tipo, arrendamientos, cosas de ese tipo. Pues lo que se hace es que se expropia todo de golpe y es más fácil ya realizar las actuaciones de urbanización. Pero también puede emplearse para realizar actuaciones aisladas en suelo urbano o por incumplimiento de la ejecución de los dos sistemas anteriores. Si aquí pues surgen discrepancias y no se ponen de acuerdo, o aquí ocurre lo mismo, pues directamente la administración urbanística actuante dice: ¡hala! ¡Fuera! Por expropiación. Y lo hago yo. Y ya está. Bueno, pues con esto concluye el tema 14 de la parte especial, que es el último de este bloque antes de empezar el presupuestario. Os muestro el esquema para que toméis alguna nota si queréis. Yo entiendo que esto a palo seco es, o por lo menos a mí me resultaría difícil de entender. Yo no he notado aquí mucho la base de los 10 o 11 temas de SIAL, donde te meten todo el urbanismo. Y entonces, claro, yo ya venía de tener todo el urbanismo, y esto pues es un resumen muy resumido. Y en fin, bueno, pues con esto concluye el tema 14.